¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más del Tiempo Deportivo, porque recuerda que el deporte merece un tiempo. Soy bien José Pelandrino, como siempre, para llevarte lo más relevante del deporte nacional como internacional. Y ahora iniciamos para hablar un programa especial de selección guatemalteca. La verdad que hay muchas cosas de qué hablar en este programa. La verdad que sí, vamos a hablar un poquito de lo que pasó hace unos pocos días atrás con los Juegos Centroamericanos. Y es que Guatemala fue prácticamente amo y señor de estos Juegos. Y no solo se llevó el medallero, rompió récord a nivel de medallero en general, el medallero de oros, de platas y de bronces. Esto habla del avance que ha tenido el deporte en general de Guatemala. Pero fijémonos en los deportes colectivos en los Juegos Centroamericanos. La verdad que si miramos trayectoria tras trayectoria, miramos muy poco éxito en el deporte colectivo. La mayoría de medallas en estos Juegos Centroamericanos fueron deportes individuales. Eso sí, no quita que algunos deportes individuales también ganamos medallas en conjunto. Pero si vamos a realmente deportes que se juegan en colectivo, como waterpolo, como softball, bueno, softball llegamos a una medalla de oro en masculina, pero en la femenina, en béisbol, en vóley, y así en básquet, y así podemos hablar. La verdad que básquetbol 3x3 también algo rescatable, digamos, del deporte colectivo, pero de ahí muy poco. Yo sé que muchos dicen, es que también en el deporte hay corrupción y que también, ¿cómo se llama? Es difícil realmente y que realmente que trasciendan los atletas, pero nos hemos dado cuenta que el instinto del deportista de forma individual es diferente y creo que hay un como extra que nos lleva a llegar esas medallas. Incluso ya tenemos 3 medallas olímpicas, tenemos campeones mundiales también. Entonces, creo que son cosas que no se han trabajado en el fútbol, que poco a poco, de manera individual, hemos sobresalido. ¿Cuál es el éxito más grande que ha tenido el fútbol a nivel centroamericano? Muy poco. Entonces, y si nos vamos más lejos, ¿cuál es el éxito a nivel centroamericano del Caribe? ¿Cuál es el éxito a panamericanos? O sea, a nivel en general, a nivel de CONCACAF. ¿Cuál es el Norseca, lo más relevante del fútbol 11? De ahí esas clasificaciones a los mundiales juveniles en fútbol, pero de ahí en fútbol la verdad que muy poco relevante a lo que hemos logrado de manera individual. La verdad que creo que son varias cosas. Yo creo que cuando se aprenda y realmente y se conjunte, a veces quisiéramos que, es que Higueros y ojalá jugar fútbol y todos esos, y jaláramos todo su potencial, o jaláramos ¿quién te podría decir? A Maldonado, podríamos jalar a Kevin Cordón, a Jean-Pierre Brola, a Diana Ruano, y así puede sonar Eric Barrondo, José Alejandro Barrondo, y así formar una selección, pero realmente el enfoque es cuando tratamos de unir a esos jugadores a todo lo que pasa con selección guatemalteca. Allí es cuando es el problema. Sí es cierto, tal vez hay cierto que hay instalaciones todavía que todavía les falta por mejorar. Por ejemplo, en tiro de armas de caza todavía no hay una buena infraestructura. Me parece que todavía se podría mejorar, tener unas mejores instalaciones. Yo creo que ahí es donde vemos que a veces yo no siento que el factor tanto sea el escenario deportivo. Yo creo que el problema realmente es esos procesos. Yo creo que poco a poco, a nivel deportivo, si lo vemos de manera individual, poco a poco vamos trascendiendo, poco a poco. Pero en el fútbol van creciendo y creciendo y creciendo las diferentes selecciones.
Pero si nos referimos a cuando nos vemos enfrentar ya, hoy tenemos a selecciones como Curazao, como Haití, clasificados a una cita mundialista. Y nosotros, ¿dónde? ¿Cuándo? Y ese sueño, si no mal recuerdo, desde Suecia en 1958, Guatemala. Y lo más cerca que habíamos estado es para Alemania 2006. Así que la verdad que habrá mucho y creo que eso fue lo que recalcó Tena. Que creo que se tiene que trabajar en infraestructura, se tiene que trabajar en las fuerzas básicas de selección guatemalteca y de ahí poco a poco. Yo creo que Tena lo que rescató poco a poco es trayendo jugadores de afuera. Creo que eso nos falta también. Que es una cosa en la que tenemos que trabajar y es que tenemos que esforzarnos un poquito y no limitarnos en quedar en la Liga Guatemalteca, y no es por desmeritar también Liga Nacional, pero es que realmente el ritmo de juego, la preparación física, todo lo que involucra en Europa, y esas preparaciones no son las mismas que tenemos aquí, lamentablemente. Es cierto que trabajando con esfuerzo, con garra y con mucha lucha y pundonor se pueden lograr las cosas, y Guatemala no estuvo muy lejos, pero enfrentamos a selecciones que tienen jugadores en el extranjero, que tienen jugadores en Europa, que tienen jugadores en Asia. Entonces, poco a poco eso, quita o no, nos va como que topando ahí de lo que está pasando con selección guatemalteca. Así que tenemos que ir paso a paso, poquito a poquito, trabajando en lo que venga de selección guatemalteca. Todavía no se sabe qué es lo que pasa con el técnico. Se decía que iba a haber una reunión hace semanas atrás, ya no se hizo. Todos dicen que ya dan por sentado que también Luis Fernando Tena estaba con selección guatemalteca, también se habló en un momento, pero poco a poco surgió esa inquietud de que se iba a Costa Rica, y creo que le hizo un poquito de cosquilleos a Luis Fernando Tena, y eso es esa incertidumbre, no sabemos qué es lo que debe pasar. Hasta el momento Tena está en México, no van a haber reuniones como han estado mencionando algunas paginitas. No va a haber ninguna reunión de aquí. Él viene este enero y ahí se determinará qué es lo que pase con Luis Fernando Tena. Yo sé que mucha gente lo quiere aquí todavía con selección guatemalteca, pero hay unas que no. Habrá muchos factores, muchas cosas por las cuales no quieren. Están muy enojados porque puso a Ardón en lugar de Samayoa. Muchos porque puso a Franco de defensa cuando sabemos la capacidad que perdió, también peso con no ponerlo a él en el medio campo. Y así tantas cosas, factores por los cuales no quieren a Luis Fernando Tena. Se habló de Reyes también. También se hablaba también del incremento salarial de Luis Fernando Tena. También se hablaba de lo que también que el contrato terminaba hasta diciembre, pero realísticamente su contrato terminó aquí en noviembre. A él se le tiene que pagar hasta noviembre. Diciembre no se le va a pagar, sería hasta enero que empezaría su proceso, si lo acepta o no. Y eso sería lo que pase con Luis Fernando Tena. Entonces, en enero se decide si realmente Luis Fernando Tena continúa con el proceso de selección guatemalteca o no. De ahí, si en caso de que Luis Fernando Tena no acepte continuar con selección guatemalteca, entonces ya empezaría el proceso de selección de guatemalteca de buscar a un nuevo técnico. Pero seamos realistas, muchachos. ¿Quién sería el técnico ideal a suplir a Luis Fernando Tena si se va él? Es que no hay mucha tela de donde cortar. Entonces yo creo que si Panamá respetó el proceso de su técnico, ¿por qué Guatemala no lo puede hacer? Y con esto me despido. Soy servidor José Pablo Andrino y esto ha sido el Tiempo Deportivo, porque recuerda que el deporte merece un tiempo, y no te pierdas en nuestra próxima emisión los 42 clasificados y cómo están
los 6 restantes cupos para la cita mundialista 2026. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.